El hospital llamó a las 12 a.m. Una voz aterrada dijo, «Señor Harrison, su esposa ha sufrido un grave accidente. Se encuentra en estado crítico. Debe venir inmediatamente». Yo respondí, «No estoy casado». Me dijeron, señor, usted figura como el esposo de Sarah Harrison y como contacto de emergencia». Nunca había oído ese nombre en mi vida. Estoy en mi apartamento de Seattle a las 2:00 de la madrugada, completamente confundido, diciéndole a esta enfermera que hay un error. Pero ella insiste. Me lee los detalles. Nombre de la paciente: Sarah Elizabeth Harrison. Edad: 28 años. Contacto de emergencia: James Harrison. Marido: número de teléfono. Y leí mi número de teléfono. Señora, soy James Harrison, pero no estoy casado. No conozco a nadie llamada Sarah. Señor, entiendo que es una noticia impactante, pero su esposa ha tenido un accidente de coche. Ahora mismo la están operando. Su estado es crítico. Le necesitamos aquí. Había algo en su voz, la desesperación. La urgencia me hizo decir, ¿qué hospital? Harborview Medical Center. Por favor, date prisa. Debería haber colgado. Debería haber dicho que se habían equivocado de persona y haber vuelto a la cama. Pero ¿y si esta mujer, Sarah, se estaba muriendo y no tenía a nadie? ¿Y si quien se suponía que era su contacto de emergencia no iba a acudir? Me vestí y conduje hasta el hospital. Cuando llegué a la UCI, la enfermera que me había llamado parecía aliviada. Señor Harrison, gracias a Dios su esposa ha salido de quirófano. Ha estado entre la vida y la muerte. Está estable, pero en estado crítico. El médico le informará. Tengo que repetírselo. Creo que ha habido un error. No conozco a esta persona. Ella me miró confundida. Buscó algo en su ordenador. ¿Es usted James Robert Harrison? Sí. Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1994. Se me revolvió el estómago. Sí. Entonces usted figura aquí como su marido y contacto de emergencia. Ella tiene su número de teléfono, su fecha de nacimiento, todo. ¿Puedo ver su expediente? La enfermera dudó, luego giró la pantalla. Y ahí estaba. Sarah Elizabeth Harrison, contacto de emergencia; James Harrison, marido; relación, cónyuge; mi número de teléfono; mi fecha de nacimiento, listado bajo la información del cónyuge. No lo entiendo, dije. Nunca he conocido a esta persona, ni siquiera he oído su nombre. La doctora salió. La doctora Patricia Martínez parecía agotada. Señor Harrison, su esposa está estable. La cirugía salió bien, considerando la gravedad de sus lesiones. Tenía una hemorragia interna grave, costillas rotas, un pulmón colapsado y un traumatismo craneal. Tiene mucha suerte de estar viva. El conductor ebrio la golpeó de frente. Doctora, necesito ser muy claro. No conozco a esta mujer. No soy su esposo. Ha habido algún tipo de error. La doctora Martínez miró a la enfermera y luego volvió a mirarme. No lo entiendo. Ella le tiene registrado a usted. Sé lo que ella tiene registrado, pero nunca la he visto. No sé por qué mi información está en su expediente. Hubo un largo y terrible silencio. Entonces, el doctor Martínez dijo, «Señor, si usted no es su marido, ¿sabe quién es su contacto de emergencia? ¿Tiene familia?» «No tengo ni idea, no la conozco». La enfermera sacó más información del expediente. Aquí dice, «No hay otros contactos registrados. Padres fallecidos, sin hermanos, sin otro contacto de emergencia». Se me encogió el pecho, así que no tiene a nadie. Al parecer, solo usted, aunque sea un error. Me quedé allí, en ese pasillo iluminado por luces fluorescentes, tratando de entenderlo. Una mujer a la que nunca había conocido tenía mi nombre, mi número y mi fecha de nacimiento registrados como los de su marido, y ahora estaba en la UCI sin nadie. ¿Puedo verla?, pregunté. El doctor Martínez se mostró sorprendido. ¿Quiere verla? Aunque no la conoce, alguien debería hacerlo. No debería estar sola. Me llevaron a su habitación y tengo que contarte lo que pasó cuando vi su rostro por primera vez, porque lo cambió todo. Estaba inconsciente. Un respirador la mantenía con vida. Tenía la cabeza vendada. Magulladuras cubrían su rostro y sus brazos. Había tubos por todas partes. Los monitores pitaban.
Parecía frágil, destrozada y, de alguna manera, extrañamente familiar, aunque juro que nunca la había visto antes. Me senté en la silla junto a su cama. No sé por qué. Debería haberme ido. Debería haberles dicho que averiguaran quién era el verdadero contacto de emergencia y haberme ido a casa. Pero me quedé. Me quedé toda la noche observando respirar a esa desconocida, preguntándome quién era y por qué tenía mi nombre en su teléfono como su marido. A las 6 usaron Amen. Una enfermera entró para comprobar sus constantes vitales. Me vio todavía sentado allí. ¿Ha estado aquí toda la noche? Sí. ¿Aunque no la conoce? ¿Aunque? Sonrió con tristeza. Es algo hermoso. Extraño, pero hermoso. Pasaron 3 días. Fui a trabajar. Volví al hospital. Me senté con Sara. Le hablé aunque no pudiera oírme. Le conté mi día, le leí artículos de noticias, le puse música en mi teléfono. Las enfermeras empezaron a llamarme el marido. Dejé de corregirlas. El cuarto día empecé a investigar, tratando de averiguar quién era Sara, por qué tenía mi información. Busqué su nombre en Google, encontré su LinkedIn. Era diseñadora gráfica. Encontré su Instagram privado. Encontré un antiguo blog que había escrito en la universidad y ahí fue donde lo encontré. Una publicación de hace 6 años titulada La desconocida de la cafetería. Lo leí y mis manos empezaron a temblar. Hoy conocí a alguien en Riverside Coffee. Los dos alcanzamos el último muffin de arándanos al mismo tiempo. Él sonrió y me dijo que me lo quedara. Acabamos sentados juntos durante 3 horas hablando de todo. Libros, sueños, arte, la vida. Me dijo que se llamaba James. Tenía los ojos más amables que había visto nunca. Cuando se marchó, me di cuenta de que no le había preguntado su apellido ni su número de teléfono. Solo sé que dijo que su cumpleaños era el 15 de marzo y que trabajaba en tecnología. Sé que suena loco, pero sentí que hoy había conocido a mi alma gemela, como si el universo lo hubiera puesto en esa cafetería en ese momento exacto por una razón. Si alguna vez lo vuelvo a ver, no dejaré que desaparezca. Me senté allí mirando mi teléfono, hace 6 años, en Riverside Coffee. Recordé que había estado en Seattle para una entrevista de trabajo. Paré en una cafetería y hablé con una chica preciosa de pelo oscuro y ojos grises sobre todo y nada. Pensé en ella durante semanas después. Me pregunté si debería haberle pedido su número, pero me mudé a Seattle por el trabajo y no volví a verla hasta ahora, hasta que la vi inconsciente en una cama de hospital con mi nombre como su marido. Volví a su habitación con una nueva mirada. Miré su rostro, ahora más viejo, magullado. Pero sí, era ella, la chica de la cafetería de hacía 6 años. Nunca me había olvidado. Había conservado mi nombre, mi cumpleaños, y cuando necesitó un contacto de emergencia, cuando aparentemente no tenía a nadie más en el mundo, me puso a mí, un desconocido con el que había hablado durante 3 horas hacía 6 años. El séptimo día, Sara se despertó. Estaba sentado allí leyendo cuando la oí hacer un ruido. Levanté la vista y vi que abría los ojos, unos ojos grises. Recordaba esos ojos. Miró a su alrededor confundida. Me vio y abrió mucho los ojos. Intentó hablar, pero todavía tenía el tubo del respirador. Pulsé el botón de llamada. Está despierta. Sara está despierta. Las enfermeras entraron corriendo. Le quitaron el tubo. Tosió, jadeó. Sin pensarlo, le cogí la mano. Cuando por fin pudo respirar con normalidad. Cuando las enfermeras lo comprobaron todo y se apartaron. Me miró con lágrimas en los ojos y susurró, James, de la cafetería. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Te acuerdas? Yo nunca lo olvidé, ni en 6 años. ¿Cómo es que estás aquí? ¿Cómo me has encontrado? Me llamó el hospital. Me pusiste como contacto de emergencia, como tu marido. Cerró los ojos y las lágrimas le resbalaron por las mejillas. Lo siento mucho. Fue una locura. Es solo que no tenía a nadie más. Mis padres murieron hace 4 años. No tengo hermanos. Todos mis amigos se mudaron. Estaba rellenando el formulario de contacto de emergencia y no podía dejarlo en blanco. Y pensé en ti, el desconocido más amable que he conocido nunca. Encontré tu LinkedIn hace años. Conseguí tu número a través de un contacto mutuo.
Nunca llamé, solo lo guardé por si acaso. Sé que es una locura. Sara, estuviste en coma durante una semana. He estado aquí todos los días. Ella me miró fijamente. ¿Por qué? No me conoces. Sí te conozco. Hablamos durante 3 horas hace 6 años. Pensé en ti durante meses después de eso. Me preguntaba si volvería a verte alguna vez. Y cuando el hospital llamó diciendo que te estabas muriendo, no pude simplemente marcharme. Ella empezó a llorar más fuerte. James, no espero nada de ti. Puedes irte. No tienes por qué quedarte. ¿Y si quiero quedarme? Me miró como si hubiera dicho algo imposible. ¿Por qué querrías eso? Porque durante 6 años me pregunté por la chica de la cafetería. Y ahora está aquí, está viva, y no voy a marcharme otra vez. Durante el mes siguiente, Sara se recuperó lentamente, con dolor, pero se recuperó. Y yo estuve allí todos los días. Hablamos, hablamos de todo, de la muerte de sus padres en un accidente aéreo, de su lucha contra la soledad, de su negocio de diseño gráfico que dirigía desde casa porque le daba demasiada ansiedad trabajar en oficinas después de la muerte de sus padres, de cómo había pensado en mí a lo largo de los años. Se preguntaba si yo era real o si había imaginado lo perfecta que fue aquella conversación en la cafetería. Le conté mi vida, mi aburrido trabajo en el sector tecnológico, que nunca había encontrado a nadie. Me identifiqué con la forma en que me había conectado con ella aquel día. Le conté que había salido con gente, pero que siempre me había parecido mal, como si estuviera buscando algo que había perdido. En la sexta semana, Sarah recibió el alta. Iba a ir a un centro de rehabilitación. La visitaba todos los días después del trabajo. En la octava semana, terminó la rehabilitación. No tenía a dónde ir. El contrato de alquiler de su apartamento había terminado mientras estaba en el hospital. Iba a quedarse en un hotel de estancia prolongada. Le dije, ven a vivir conmigo. Ella se rió. James, eso es una locura. También lo es inscribir a un desconocido como tu marido. Pero lo hiciste, y me alegro de que lo hicieras. Apenas nos conocemos. Llevamos 2 meses pasando todos los días juntos. Nos conocimos hace 6 años, en 3 horas. Sara, no quiero volver a perderte. Ven a vivir conmigo. Ya lo resolveremos. Se mudó y fue fácil, natural, como si lleváramos años haciéndolo. Encontramos nuestro ritmo. Ella trabajaba en sus diseños en mi segunda habitación. Yo convertí la suya en mi oficina. Trabajaba más desde casa. Cocinábamos juntos, veíamos películas, hablábamos hasta las 2 de la madrugada de todo. Al tercer mes la besé. Estábamos viendo la puesta de sol desde mi balcón y ella se reía de algo y yo simplemente la besé y ella me devolvió el beso. Al sexto mes le dije que la quería. Ella me dijo que me quería desde aquella cafetería hace 6 años. En el noveno mes le pedí matrimonio y la llevé de vuelta a Riverside Coffee, a la mesa donde nos conocimos. Me arrodillé y le dije, Sarah, hace 6 años conociste a un desconocido y nunca lo olvidaste. Hace un año escribiste su nombre como tu marido, aunque nunca lo habías llamado. Y él apareció, se quedó y se enamoró completamente de ti. Hazlo realidad. En realidad, cásate conmigo. Ella lloraba. Sí, sí, me casaría contigo 1000 veces. Nos casamos 3 meses después. Fue una ceremonia pequeña, solo con amigos cercanos. Vinieron las enfermeras del hospital, se habían hecho amigas de Sarah durante su recuperación. Durante sus votos, Sarah dijo, James, hace 6 años te conocí durante 3 horas y supe que estabas destinado a formar parte de mi vida, pero no sabía cómo. Así que me aferré a tu nombre, a tu cumpleaños, al recuerdo de tu amabilidad, y cuando estaba muriendo sola en un accidente de coche, cuando los paramédicos me pidieron mi contacto de emergencia, les di tu nombre. No porque pensara que vendrías, sino porque si iba a morir, quería que el hospital llamara a la persona que deseaba que fuera mi marido. La persona en la que había pasado 6 años pensando. Y viniste, te quedaste. Me te elegiste cuando tenías todas las razones para alejarte. Convertiste una fantasía en realidad. Eres mi milagro de la cafetería. Mi siempre. Te dije, Sara, pusiste a un desconocido como tu marido y yo me convertí en él.
Porque en algún momento de esa conversación de 3 horas hace 6 años, tú también te convertiste en mía. Solo que no me di cuenta hasta que recibí esa llamada, hasta que te vi luchando por tu vida. Y me di cuenta de que la chica que nunca olvidé era real. Estaba aquí. Era mía para amarla. Recibiría esa llamada 1000 veces si eso significara volver a encontrarte. Eso fue hace 18 meses. El negocio de arte de Sara está prosperando. Ahora hace diseños gráficos para grandes empresas. Trabaja desde nuestra oficina en casa. Hablamos de comprar una casa, de tener hijos algún día, de un futuro que ambos pensábamos que habíamos perdido. Ella, cuando murieron sus padres. Yo, cuando salí de aquella cafetería hace 6 años. A veces pienso en lo increíble que es esta historia. Cómo una desconocida puso mi nombre como contacto de emergencia basándose en una conversación de 3 horas de hace años. ¿Cómo podría haber ignorado aquella llamada? ¿Cómo podría haber muerto sola? Pero no la ignoré. Y ella no murió. Y a veces las coincidencias más locas son en realidad el destino. Te dan una segunda oportunidad en algo que no sabías que habías perdido. El hospital me llamó por error. Dijeron que mi esposa se estaba muriendo. Nunca la había conocido. Ahora es realmente mi esposa. Y cada día estoy agradecido por esa llamada telefónica a las 2:00 a.m. que trajo de vuelta a la chica de la cafetería que nunca olvidó al desconocido, que le dio un muffin y 3 horas de conversación que cambiaron nuestras vidas. A veces, las almas gemelas se encuentran en cafeterías. A veces, se encuentran 6 años después a través de los contactos de emergencia del hospital y una identidad equivocada. A veces, el amor es reconocer a alguien. Solo te has encontrado una vez con la persona con la que se supone que vas a pasar el resto de tu vida. Sara conservó mi nombre durante 6 años. Ahora lo tiene legalmente y yo la tengo a ella. La chica que nunca me olvidó. La esposa que no sabía que tenía hasta que el hospital me llamó y me dijo que se estaba muriendo. El mejor número equivocado al que he respondido nunca.